regresamos en este rumbo de la mañana con una entrevista especial que les habíamos anunciado, ¿verdad? Temprano está con nosotros el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es presidente del PRD, candidato presidencial y una figura importantísima en la República Dominicana en los temas políticos, sociales y en el desenvolvimiento y desarrollo que ha tenido el país en los últimos años. Así que gracias, ingeniero, por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Sí, gracias a ustedes por esta invitación y para mí es un verdadero placer poder compartir con este espacio y con todos sus radioyentes. Ingeniero, de inmediato vamos a arrancar con este asunto caliente, que usted, lo he visto y le he dado seguimiento, ha utilizado varios calificativos para referirse al gobierno. Usted lo ha tildado de incompetente, de improvisador al gobierno, de mentiroso, en algunas ocasiones, que son unos términos un poquito fuertes, ¿verdad? Y mucha gente puede decir, pero ¿por qué el ingeniero Vargas, siendo un político experimentado, utiliza esos epítetos para referirse a algunas políticas o decisiones que ha tomado el gobierno? ¿Podría señalarnos, ingeniero, algunas de esas razones que le motivan a referirse en esos términos al gobierno del presidente Abinader? Bueno, fíjate, la realidad es que el gobierno y el partido de gobierno ha fracasado en su propuesta de cambio al país. Evidentemente, la gestión que han realizado demuestran lo que nosotros hemos calificado y hemos reiterado como incompetencia, improvisación, y la mentira se manifiesta en diferentes formas. Pero si tú analizas todo ese proceso de campaña del pasado proceso electoral, evidencia claramente que esta gestión no ha sido capaz de dar respuesta a ninguna de esas promesas. Es más, no solamente con lo que fueron propuestas de gestión, sino que el gobierno ha incumplido con sus propios dirigentes en el PRM y no ha sabido ni siquiera administrar su incorporación al tren gubernamental. Todas estas cosas pues han debilitado esa estructura política y han contribuido a que no solamente en la población general, con lo que ha sido la gestión que se refleja de manera directa en un alto costo de la vida que golpea sobre todo a todas las familias dominicanas, especialmente a las más necesitadas. Hay que recorrer el país, hay que caminar el país y ver la reacción de la gente, que no solo se manifiesta en los partidarios de los partidos de oposición, sino que también en la gente común, la gente que no tiene afiliación política, pues refleja esa inconformidad y ese descontento y llegando a un estado de desesperación de la gente. O sea, que ese calificativo de incompetencia, improvisación, incumplimiento y mentira constituye hoy el sello del gobierno y lo ha convertido ya en una norma de gestión. Hacía un comentario cuando estaba aquí esperando sobre el tema del Tribunal Constitucional y evidentemente yo en primer lugar no cuestiono ni la honorabilidad ni la capacidad de los jueces electos, no, todo por el contrario, valoro su profesionalidad y sus capacidades. Pero eso sí reitera una vez más que el presidente dice una cosa y hace totalmente otra. Y ahí se reflejaba en el tuit que expresaba ahí. Hay varios de los miembros que están vinculados directamente con el presidente y con miembros del partido. Pero eso no sería ningún pecado. El pecado es la inconsistencia y la incoherencia en lo planteado y en lo hecho. O sea, porque evidentemente nosotros también hemos participado en procesos de conformación y especialmente también del Tribunal Constitucional y aportamos valores, aportamos profesionales competentes, honorables, que hicieron su trabajo, como el caso de Milton Rey Guevara, Diafilpo y otros, que realmente se refleja en lo que ha sido una gestión equilibrada, exitosa, ponderada en lo que fueron su trabajo al frente de esas posiciones jurídicas en el país. Y en ese sentido yo creo que estos hechos que el gobierno y que de manera muy especial el presidente viene realizando demuestran esa incoherencia que se refleja en todos los sectores, Uno de ellos fundamentalmente la política exterior de este gobierno, que es desacertada, incoherente, incorrecta. O sea,
Y todas estas cosas, pues, evidentemente evidencian una incapacidad de... En ese sentido va mi pregunta, ingeniero. Primero agradecer su presencia aquí. De verdad que es un privilegio para nosotros tener la oportunidad de entrevistarle. Usted hablaba del tema de la política exterior de esa administración. Usted ha sido muy duro en las críticas al tema migratorio, al tratamiento que le ha dado esta administración al conflicto con la vecina nación. Y de hecho, por ejemplo, hemos visto como en encuestas que se han hecho, sale que el país valora el tratamiento que le ha dado el gobierno al conflicto en la frontera. O sea, como que los dominicanos todos nos hemos unido en ese sentido y respalda la gestión del presidente. Me gustaría saber, me gustaría que usted nos explique aquí el tratamiento que usted le daría si usted estuviera al frente de la política exterior como canciller, como lo estuvo en un momento, y estas críticas que usted le hace al presidente, a la gestión de la crisis específicamente. Sí, fíjate, la política exterior de este gobierno ha sido, como manifesté, ha sido muy errática, sobre todo con el tema haitiano. Aquí hay que conocer muchas cosas sobre el tema haitiano. Sí. Lo primero es que es un país vecino. Es el país con nuestro primer socio comercial. Porque aunque realmente tenemos una mayor relación comercial con Estados Unidos, el socio más importante en balanza comercial que tenemos es Haití. Claro. Entonces, además, es más un mercado cautivo. Y usted decía que la gente en las encuestas manifiesta su conformidad con esas acciones. Yo no creo que sea así. Vaya a la frontera. Yo tuve la oportunidad hoy de visitar 4 provincias fronterizas. Y realmente el grito es al cielo. Los pequeños comerciantes, el modo vivendi de esas provincias ha sido totalmente desarticulado. En ese sentido, quiero rememorar algunas de las cosas del principio de este gobierno, cuando llamó a la oposición a participar en un diálogo que realmente fracasó, porque el gobierno... todos nos pusimos de acuerdo en hacer propuestas, acudimos, muchas mesas de diferentes sectores, y el gobierno, después que se conformó un pliego de sugerencias, engavetó eso y asumió posiciones unilaterales. Y en el caso de Haití, yo recuerdo que participé en 4 ocasiones, 3 en el Palacio y 1 en Cancillería. Y en la primera yo me permití... sugerirle al presidente algunas recomendaciones que aparentemente no fueron bien acogidas. Sí. La primera recomendación, y porque lo sentía, lo vi que había un ambiente en ese escenario, en esa dirección, era que había que sacar de la agenda del gobierno la confrontación con Haití. De nada nos sirve eso. Sí. En segundo lugar, que había que mantener el diálogo permanente al más alto nivel. Y el tercero, que había que establecer un llamado a la comunidad internacional. Pero el llamado a la comunidad internacional por parte de un gobierno de un país que es el más afectado con la situación haitiana debe tener una propuesta amplia, abarcadora y viable para resolver ese problema. Porque ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Que Haití esté bien, claro, que Haití progrese, que Haití se desarrolle. Entonces nosotros tenemos que contribuir a eso, porque contribuyendo a eso limitamos lo que nos afecta a nosotros en el presupuesto nacional, en educación, en salud y otros sectores que realmente con la participación ilegal de haitianos en la República Dominicana, pues sufrimos mucho en ese sentido. No solamente en el aspecto económico, sino en el aspecto político y social también. Y eso lo planteamos nosotros. Cuando hablé del diálogo, él no me respondió en ese momento, pero sí respondió luego diciendo que con quién iba a dialogar si el 75% era compuesto por bandas. Yo, por la misma vía, le respondí diciendo que mientras quede un haitiano que esté dispuesto a dialogar, nosotros tenemos que hacerlo, porque nosotros somos los más afectados en todo esto, lo que estamos sufriendo y padeciendo. Y además, siempre, obviamente, defendiendo a rajatabla nuestra soberanía, nuestra integridad, porque nosotros, como país, hemos sido el que más aporte le hemos hecho a Haití, el que más hemos contribuido con Haití en todos los momentos, sobre todo en los momentos difíciles que ellos han tenido. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos revisar esa política, porque ese cierre de la frontera, quien le ha hecho daño a la República Dominicana,
a la República Dominicana. Ya Haití está haciendo negocio con Jamaica, con otros países del Caribe y sin problema. Entonces nosotros hemos perdido ese mercado, hemos afectado a los comerciantes medios de la línea fronteriza y que contribuye también al desarrollo económico de esa provincia fronteriza. Víctor. Ingeniero, tenemos en el tapete el tema del contrato de Aerodón y desde ahí, aparentemente, con su composición en el Congreso, el gobierno pasará, para mí, ese adefesio en contra del erario. Ahora, su postura en función a ese contrato, porque la clase política tendrá que definir algo aquí con respecto a esto. Si nosotros ya nos hemos expresado en ese sentido, diciendo que es un contrato lesivo para el país, hemos visto algunos del contenido del contrato y sin lugar a duda que refleja también improvisación. Yo no creo que el presidente esté consciente de todo lo que contiene ese contrato, porque si está consciente, yo entiendo que no debió haber firmado eso, haber promovido ese acuerdo. Lo primero que es un contrato que se vence, de un tema que se vence en 7 años, en el 2030. O sea, ¿cuál es la razón para precipitar un contrato de grado a grado sin una licitación pública internacional? Y donde se quiere también manipular informaciones, cifras. O sea, ellos plantean de que este acuerdo contiene un 775 millones versus 0 que fue los contratos anteriores. Y eso no es cierto. Yo participé en la segunda etapa de ese acuerdo. El gobierno de Hipólito. En el 2000 y participé de esta forma. Ya el contrato estaba otorgado. Hubo una comisión presidida por Freddy Veras Goico, con Leonel Fernández. Correcto. Otros periodistas y otras personalidades también participaron. Y se hizo una licitación. Y en ese sentido, nosotros llegamos al gobierno, pero vimos que se estaba ejecutando, paralelamente a ese contrato de concesión, otras obras aeroportuarias, como el Higüero, como el Arroyo Barril. Y yo le planteé al presidente de ese momento, el presidente Mejía: mire, presidente, yo soy un abanderado de lo que significa la alianza pública-privada, las concesiones, porque países como el nuestro, que tienen poca disponibilidad de presupuesto y que esa deben ser para salud, para educación, para temas sociales, correcto, pues requieren de la participación del sector privado, aprovechando la capacidad técnica y económica del sector privado junto a la voluntad y la fortaleza del Estado para generar proyectos que vayan en beneficio de la grande mayoría. Pero aquí hay una contradicción, porque mientras estamos concesionando una parte, estamos invirtiendo, por otro lado, en eso. Yo les recomiendo que ampliemos este acuerdo y que esas proyecciones que hay, las obras que están en proceso la concluyan los concesionarios y otras obras que la podamos incluir también, como el caso del Higüero, la carretera que va de la Jacob-Maluta hasta el aeropuerto, sí, la de acceso, y también el aeropuerto del Catey, que se hizo completo. Se hizo la terminal, se hizo la pista, el acceso y todo. Sí. O sea, porque así, evidentemente, no hay esa distorsión en este proceso de concesiones. Y así se hizo. Ahí, con esa ampliación de inversión adicional, que no estaba, pues se amplió el alcance del proyecto y se extendió 5 años en esa ocasión, a través del Congreso Nacional. Pero en este sentido yo creo que no conviene este contrato al país. Israel. Yo decía, como cuando me señalaban 775, yo decía, bueno, yo estoy seguro que si se hace una licitación puede haber la misma empresa u otra que ofrece 1.500. La empresa está valorada en 1.900 millones de dólares. Pero además de eso, o sea, porque además, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos, fíjense que ya van a pagar con los aumentos que se van a generar en las tasas. O sea, que eso no le implica un sacrificio a la empresa. No, al contrario. No, eso es coger un préstamo y de esos aumentos pagarlo. No hay problema. Pero además, fíjate, yo quiero aclarar algo que no lo he dicho nunca. Sí. Pero es bueno que, como yo participé en ese proceso, es bueno que decirlo quizá en esta ocasión por primera vez. Claro, adelante. Miren, yo en transición,
del 2004, después de mayo de las elecciones, salgo de mi casa y cojo el listín diario y veo: gobierno otorga 35 millones de dólares a Aerodón, convierte el aeropuerto de Ligüero en aeropuerto militar, militar de San Isidro. Sí, el de San Isidro. Lo trasladan para Ligüero y el Ligüero lo convierte en aeropuerto, y el de San Isidro lo convierte en aeropuerto turístico. Y digo, oye, pero esta prensa sí es exagerada. Y yo llamo al presidente: presidente, usted vio los disparates que están haciendo. Va a tener que omitir alguna cosa. Sí. Usted vio los disparates que están haciendo esta gente del listín diario. Me dice, ¿y qué es lo que dice? No, dice esto y esto. No, pero y no hablaron contigo. No, es que aquí nadie tiene que hablar conmigo, que tiene que hablar conmigo es usted. Correcto. Usted es el presidente. Bueno, el asunto es que yo fui a mi oficina, directo, hice una comunicación de 14 páginas. De 14 páginas. Y la envié. Yo era presidente de la Comisión Aeroportuaria. La mandé al Consejo y se la mandé al presidente. 14 páginas. Por suerte, eso fue el lunes. El miércoles se derogó ese decreto y todo volvió a su normalidad. Se retiraron los 35 millones de dólares. Usted sabe lo que eso significa. Claro. O sea, claro. Que por iniciativa mía se le retiren 35 millones de dólares a alguien, ya eso conlleva todo un frente. Eso me conllevó un frente opositor adicional para mis elecciones del 2008. Pero de todas formas, quise aclarar esto porque realmente... Entregar la base. No, y el María Montero. No, y además totalmente ilógico, porque como... transición. En transición. En transición me pasaron dos cosas. Pasó a decirle de la isla artificial, que tampoco la aprobamos. Eduardo Selma. Israel. Presidente, reiterarle mi respeto y gracias por dedicarnos la mañana. Mire, presidente, Luis Abinader y su gobierno, más quizás el presidente Luis Abinader que sus funcionarios, mantiene como su eje principal de campaña la institucionalidad, la honestidad, la persecución de la corrupción y la institucionalidad. ¿Qué nos puede usted de manera específica establecer al respecto de estos ejes, que es lo que mantienen como campaña? Eso me acuerda a Peña Gómez, cuando decían, se refería a los moralistas de Ojalata. Lamentablemente se tiene un discurso y se hace otra cosa completamente diferente. Y ahí están los hechos. Dice un gobierno que dice que es honesto y no es honesto. Dice que es transparente y tampoco es transparente. Y ha cometido injusticias con algunos funcionarios, que no me voy a referir a ellos. Ha cometido alguna injusticia, exagerando y exacerbando situaciones que no se corresponden con hechos mucho más dolosos. ¿Pero de su gobierno o del gobierno pasado? No, de su gobierno. De su gobierno. Ha cometido alguna injusticia con algunos de sus funcionarios también. Y injusticia, evidentemente, y otros que han debido ser sometidos a un proceso, pues no lo han sido. Sin embargo, ha desconsiderado a algunas personas de su propio gobierno. Alfredo. Con esto no quiero... Elías. Vamos, Elías. Gracias, Miguel. Placer tenerlo aquí con nosotros. Miguel, Rescate RD, la alianza que ustedes se han unificado los tres partidos para, bueno, como le han llamado el nombre, rescatar el país. ¿Qué cree usted que podría ser cualquiera de los partidos que gane, verdad? Diferente a lo que se está haciendo ahora. Bueno, fíjate, déjame ampliar un poco en ese sentido, porque la alianza opositora Rescate RD es el único camino que tiene el país para sacar a este gobierno del poder y enrumbarlo por un camino diferente. Esa es la realidad. La alianza opositora Rescate RD tiene tres elementos fundamentales en cuanto a alianzas. El primero es la alianza municipal, que ya ha sido implementada, donde tocamos 360 territorios de 393, y un 90% de territorio y un 89% del electorado. En la parte congresual, que en la parte senatorial llevamos 17 senadores, ahora ya en acuerdo, pretendiendo aumentar esta cifra.
antes del cierre de lo que son las alianzas con respecto a la parte senatorial. Y en lo presidencial decidimos que cada partido llevara su candidato presidencial y que el que clasificara sería apoyado por los otros dos partidos bajo una plataforma de gobierno compartido donde nos comprometimos a gobernar juntos y a gobernar bien en beneficio del país. Y para eso, evidentemente, es basado en una plataforma programática. Y donde yo diría, y hago provecho de este espacio también, nosotros tenemos que implementar, ya no se puede en este proceso, pero sí a partir de los próximos procesos, una alianza de concertación democrática, donde podamos competir tipo Chile, donde hay una alianza de concertación de partidos, con independencia, con autonomía partidaria, y donde todos participan en los procesos de la alianza en sentido general, o sea, como candidatos. Todos son electos producto del voto de la mayoría de esos partidos políticos. Y esto ha podido contribuir al proceso de desarrollo que ha desarrollado Chile en sus últimos 20 años, donde se han hecho bajo la base de una plataforma programática de desarrollo en base a sectores. Sector educativo tiene la ventaja de que donde comienza un proceso de un plan de desarrollo de educación, de reforma educativa completa, como ya lo concluyeron, pues fue continuo, donde lo terminaba uno y lo continuaba el otro, y bajo esa plataforma de alianza de partidos políticos. Y yo creo que ahí es que debemos llegar nosotros. Ingeniero. Pero yo les aseguro a ustedes que la alianza opositora, y anótenlo ahí, la alianza opositora Rescate RD tendrá más votos, y escuchen bien los términos que estoy utilizando, tendrá más votos en febrero 18 y en mayo 19 que el PRM y su gobierno. Esa es la realidad. Eso evidentemente constituye necesariamente una segunda vuelta, y en una segunda vuelta definitivamente un presidente de la oposición de esta alianza pues será quien gobernará el país, junto con ese acuerdo ya realizado en materia de gobernanza. Bueno, agradecer, ¿verdad? Que estamos conversando con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, y saludar la presencia del presidente de este grupo, Yo Antonio creía Payá, que usted no lo iba está por a aquí. saludar. No, pero ¿y cómo? Estamos en Navidad. Dicen los muchachos, qué bueno que llegó Antonio, que estamos a 14, el doble. Pero nada, Alfredo de la Cruz. Ingeniero, gracias. Un mundo especial, Antonio, así que usted sabe. Entonces se va por la presencia del ingeniero Vargas. Ingeniero, muchas gracias de verdad. Para nosotros como equipo de trabajo, para el holding RCC Media, para los ejecutivos de este medio, es un privilegio este espaldarazo que usted le da a este programa El Rumbo de la Mañana. De verdad que nosotros nos sentimos más que complacidos con su presencia y eso tenía que manifestarse. Ingeniero, estamos a escasos meses del primer pistolazo, que es ahora en febrero con las elecciones municipales y próximo mayo, entonces las presidenciales. La gente se muestra un poco escéptica de los niveles de aprobación que resaltan afamadas firmas encuestadoras en la República Dominicana. Entonces, siempre personas como usted, que tiene la dualidad de ser político y empresario, los empresarios también hacen sus estudios estadísticos y ustedes también, como elemento de trabajo, hacen sus investigaciones de mercado en términos políticos. Preguntarle primero la realidad de los números que ustedes manejan en este momento sobre las preferencias, siquiera la puede hacer en bloque, del lado de la alianza y del lado del gobierno, porque usted es un digno representante y ha sido uno de los principales armadores de esa alianza. Y segundo,
¿Cuáles son las razones tangibles por las que ustedes entienden que el pueblo dominicano está decidido a sacar de la administración del Estado al Partido Revolucionario Moderno y a Luis Abinader? Eso se ve diario. Bueno, sobre las encuestas, hay un famoso político nuestro que dice que quien paga la encuesta tiene los resultados. Pero yo no me referí en esa dirección porque yo soy muy respetuoso de ese tipo de investigaciones, siempre y cuando no sean de propaganda política. Y aquí ha habido una distorsión en lo que son esas encuestas. Y ya encuestas que realmente daban de manera exagerada, se están acomodando hasta llegar a su posición, se van acomodando. Ya usted ve las encuestas y evidentemente ya no es la muestra que se establecía antes. Y eso hacen todas las encuestadoras. Ellos trabajan para sus clientes, para el que la paga, y se acomodan ya cuando va llegando el proceso. Se acomodan para no perder credibilidad. Entonces, pero no, que eso era otro escenario, un escenario diferente. Pero casi siempre se acomodan al final ya, próximo a las elecciones. Y ya lo están haciendo, ya han ido. Yo entiendo que ¿Por dónde anda Luis Abinader en términos real en lo que ustedes tienen? Bueno, la última encuesta que yo tuve acceso, que no es una encuesta nuestra, ni es de partido político, sino de un órgano empresarial, tenía un 43%. Un 43%. Mi estimación es que Luis no llegue a un 40% en el proceso de mayo. A mayo. En mayo. No sobrepasa un 40%. Kimberly. Ingeniero, la verdad es que como han dicho los compañeros que me han antecedido con la palabra, para nosotros es una gran distinción, no solamente como hacedores de la opinión pública, sino también en mi caso como política, porque para nadie es un secreto que hace unos años ya, para que no nos estén calculando la edad, en el 2008 José Ignacio Paliza, que hoy es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, con 26 años, fue el candidato a diputado más joven en la historia del país, y una servidora pude ser la candidata a alcaldesa del Partido Revolucionario Dominicano también, la directora de Junta, la más joven en la historia del país, gracias a esa visión que usted tenía y tiene de darle participación a la juventud y a la mujer dominicana. Dos preguntas que la voy a hacer en nombre de todos los PRMistas que fuimos PRDistas, que albergamos todavía esa esperanza. En algún momento habrá la oportunidad de que la familia peñagomista se vuelva a reencontrar, o esa es una opción ya de cara al futuro, porque ya el proceso electoral que ya estamos viviendo, ya hay una definición marcada de cara al futuro, o está cerrada esa posibilidad. Y dos, vemos compañeros muy valiosos aspirando. Está la compañera Yané Camilo, que tiene un liderazgo impresionante, que cuando uno la ve hablar, que todo el mundo sabe que en este país es un símbolo de la lucha de los derechos de la mujer. Está el compañero Daniel Osuna, por ejemplo, en Boca Chica, que fue uno de los mejores alcaldes de esa ciudad, aunque no sea el partido, uno tiene que reconocer las virtudes. ¿Cómo es posible que no se pudo conseguir alianzas en esos sectores para que le apoyaran? Y está el compañero Cristian Encarnación también. Ah, sí. Mi Se amigo. le olvidó eso. Se le olvidó ese. No, para nada. Ese es nuestro amigo, una persona con la que tenemos un vínculo casi familiar. Fíjate, esta alianza tiene varias particularidades. Sí. Primero, una alianza entre tres partidos. Sí. Y mayoritario de oposición. Los tres partidos mayoritarios de oposición están, que hay mucho liderazgo, sobre todo liderazgos territoriales, que evidentemente 2 o 3 y hasta a veces 4 tienen la capacidad para encabezar la boleta. Correcto. Entonces eso crea muchas dificultades. Hay que ceder, hay que ser claro en ese sentido. Esa es una de las situaciones. Pero nosotros hicimos una alianza donde todos tuvimos que ceder. Sí. Todos tuvimos que ceder, porque en el espacio nuestro, donde en el caso de Boca Chica, con Daniel Osuna, no apoya la fuerza del pueblo. Sí. En ese caso. Hay otros casos que son tripartitos, como el caso de Guaymate con Estela, el caso del Licey, el caso de Sosúa, el caso... No, en Romano nosotros vamos solos. ¿En los Alcarrizos? En los Alcarrizos la fuerza del pueblo nos apoya.
Hay muchas que vamos tripartito, otras que vamos parcial, con apoyo parcial, o en una ocasión del PLD, otra del PRD. Pero yo creo que se ha conformado una boleta para que ese proceso del 18, la mayoría de los votos favorezcan a la Alianza Opositora. En el caso del peñagomismo, mira, eso sería lo ideal, pero hay que observar y hay que ver los antecedentes. Cuando nosotros concluimos este proceso, al salir del gobierno, todos saben que nosotros hicimos una alianza coyuntural, más que con el PLD, con Danilo Medina. Sí. Esa es la realidad. Y al salir de este gobierno en el 2020, en agosto, mis primeras declaraciones fueron: mi compromiso con el PLD concluyó el 16 de agosto del 2020. Sí. No tengo compromiso con ningún partido político, mi único compromiso con el PRD y con el pueblo dominicano. Yo creo que era un mensaje bastante claro. Entonces, tan pronto fuimos convocados a diferentes reuniones en beneficio del país para tocar temas nacionales, temas importantes que tienen que ver con la nación dominicana, lo acudimos a todos. Fui 4 veces al Palacio y una vez a Cancillería, y conformamos un equipo de representantes en cada una de las mesas de diálogo. Ahí estaba Israel en una de ellas. Así es. Cuando fui la primera vez, hice el planteamiento, hice aportes en todas las reuniones que sostuvimos, hacía aportes. En la Cancillería, cuando fui también, hablé sobre el tema de la seguridad social. Correcto. Y el enfoque que había que darle. Pero todo eso no lo tomaron en cuenta. O sea, nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de asumir nuestras declaraciones y en vez de asumir también nuestras recomendaciones, ponderarlas por lo menos, lo que se hizo fue entrar en una cacería de alcaldes y de dirigentes del PRD a nivel nacional, constante hasta el día de hoy. Correcto. Hasta el día de hoy. Entonces, evidentemente eso no crea un escenario de convivencia democrática, que yo creo que ha sido el daño más grande que ha tenido el país en estos 4 años. Aquí no ha habido una convivencia democrática, ni de partido ni ciudadana. Y es una responsabilidad de un presidente, porque crear el ambiente y el escenario de convivencia nacional es una responsabilidad del presidente. Aquí se ha vivido un estado de confrontación permanente, pero no iniciativa de la oposición, a iniciativa del propio presidente. El presidente le cayó atrás a todos los candidatos, a todos los alcaldes de todos los partidos políticos, no solamente del PRD. El PRD era más fino, era más fácil, y había más debilidades. Y en ese sentido, pues eso quizá no contribuyó a que hubiese habido una unificación. Ingeniero, de la familia. Vamos a la segunda ronda, la última. Yo tengo 2. ¿Cómo así? Yo decía, ingeniero, antes de usted llegar aquí, que me gustaría, a propósito de la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, desmitificar algunas cosas, porque al PLD y a Leonel siempre se le señala como los absolutos propulsores de la creación de las altas cortes, como que eso fue un mérito de Leonel y su grupo, los visionarios de crear esas altas cortes. Y yo decía que usted en ese momento jugó un rol estelar y quizá la gente desconoce eso. Entonces me gustaría que usted explique si fue así, si no fue así. Mira, y cómo fue. Eso por un lado. Lo otro, ingeniero, el PRD de cara al 2024, hay mucha gente que ve con escepticismo las posibilidades de que ustedes crezcan, que realmente sean un partido consolidado. Hay gente que lo minimiza, dice Miguel saca uno a Chepa. Hay gente que... O sea, ¿cuál es la realidad de ustedes de cara a febrero y de cara a mayo? ¿Cómo va a quedar el PRD después del proceso? Mira, yo voy a entrar a responderte de atrás hacia adelante. Okay. Mira, la ventaja que nosotros nos minimicen es importante. Porque yo te pregunto, 49 más 2, ¿cuántos son? 51. El que tenga 49... necesita el que tiene 2. Necesita 2. Y en eso... Está buena esa. Y en eso...
Y en eso, entonces tú no sabes cuál es más. Es ingeniero. ¿Cuál es más importante? Entonces tú no sabes cuál es más importante. Porque tampoco yo no quiero venir aquí ni a sobreestimarme, pero mucho menos a subestimarme. Entonces, mira, a propósito de eso, hay un cuento que me lo hizo un amigo cibaeño que me dice que una vez iban dos amigos por un camino de eso rural y se encuentra con un puesto de venta de piñas. Y entonces uno de ellos se antoja de comprar una piña. Y las piñas vendían enteras, no vendían pedazos. Entonces, ¿cuánto cuesta la piña? 150 pesos. El tipo saca, se mete en el bolsillo, nada más tiene 100 aquí. ¿Tú tienes 50 ahí? Y le dice, sí, yo tengo aquí, pero yo quiero la mitad de la piña. No, pero ¿cómo tú vas a querer la mitad de la piña si tú nada más tienes 50? No, pero compra la piña entonces. Entonces eso en base a lo que tú estás planteando. Compra tu piña, coge piña. Está claro el mensaje. Entonces eso muchos lo van a lamentar. Entonces fíjate, en el tema de las altas cortes, ciertamente. Es un hombre que sabe de números. Yo te diría, yo te diría que Y de piña. Las altas cortes. yo te diría que el PRD fue uno de los que más aportó al proceso, no solamente en las altas cortes, sino en todas las reformas. En la parte de la reforma de las Fuerzas Armadas, la reforma de la justicia en sentido general. Correcto. Y las altas cortes. Hay detalles, Que no se pueden. pero real y efectivamente, hoy el Tribunal Constitucional está funcionando por una posición firme de parte nuestra en ese proceso de discusión sobre esa tema. Yo tenía como asesores en ese entonces al doctor Virgilio Bello Rosa, al doctor Eduardo Jorge y al doctor Milton Rey Guevara. Imagínese usted. Fueron los que trabajaron con nosotros por parte nuestra en lo que fue esa reforma constitucional. Que hicieron un gran trabajo junto a otros como el vicepresidente Albuquerque y otros que acompañaron también por parte del PLD del presidente Fernández en ese acuerdo que hicimos, que fue un acuerdo público, que fue soterrado. De las corbatas azules. Sí, coincidimos en las corbatas azules, pero el contenido era el acuerdo que realmente ha sido la Ingeniero, no se llamaron con suave candy, que póngase usted una corbata No, azul y no, yo no, una no, azul también. no, eso es. Una coincidencia. Eso es coincidencia. Como pasó aquí, mire, estamos casi todos de azules. Eso es coincidencia. Vamos, Daniela. Ingeniero. Daniela. Azul y blanco. Pero sí dos debo colores de la dejar tenemos. claro Sí. que hoy tenemos la constitución más avanzada que ha Así podido es. tener la República Dominicana. Así es. Ingeniero, quiero preguntarle como ingeniero y como exministro de Obras Públicas, en atención a lo sucedido el pasado 18 de noviembre en el paso a desnivel de la 27 con Gómez, que todo el mundo salió a dar su opinión, y usted, que fue ministro de Obras Públicas, luego de la gestión en que se construyó ese paso a desnivel, también, que una persona autorizada para hablar del tema, emitió su opinión. ¿Qué pasó ahí? Porque todo el mundo habló de lo que pasó ahí, pero hay que escuchar las voces de los que tienen la autoridad para Sí, hacerlo. ahí se habló de manera errada de fallo estructural, y no hubo ningún tipo de fallo estructural, ni de estructura armada, ni de suelo tampoco. Usted ve ese corte que quedó ahí, está totalmente intacto, o sea, ahí no hubo un desplazamiento de nada. Eso fue un error, un tema de descuido. A mí me extraña porque yo escuchaba siempre, a veces inclusive venía y tenía que desviarme porque había mantenimiento del túnel. ¿Qué se hace? Y ese caso se hizo público y se denunció por varias personas que pasaban por ahí y veían una apertura que había y que dio la posibilidad de que las aguas penetraran por ahí e hicieran presión. No hay cosa que sea más peligrosa que el agua en materia de presión. Sí. Y esos no eran muros estructurales. No. Eso que se desprendió no son muros de carga ni estructurales. Eso exageradamente eran muros que estaban cubriendo la parte Revestimiento. del revestimiento del corte vertical que había. Que se quedó intacto. Que sí, o sea, ahí no hubo ni falla de suelo ni falla estructural. Fue un tema de drenaje, una falta de mantenimiento. Evidentemente tampoco podemos decir que fue falta del proceso de gestión de este gobierno,
sino que 20 años, una obra de 20 años. Una acumulación. Sí, 20 años. Víctor. Ingeniero, yo voy a usar dos preguntas también, porque no solo el coordinador. Dos contextos, ingeniero. Primero, en su condición de candidato presidencial, nueva vez, ¿cuál es el planteamiento hacia la sociedad, hacia el país? ¿Qué plantea? He visto su publicidad muy innovadora, pero quisiera ver también sus planteamientos de cara a la sociedad en función a estas aspiraciones. Y por otro lado, una quisquilla particular, personal, de historia. Ortega decía o plasmó yo soy yo y mis circunstancias. Pactando con Leonel, usted enarboló a Peña Gómez para la no reelección en el texto constitucional del 2010, y una vez de ministro, con la misma fuerza congresional, frente a Danilo, le viabiliza la reelección a Danilo en el 2015. ¿Cómo es esto? Eso tiene su historia. Claro, obviamente. ¿La puedo contar completa? No, bueno, está el espacio. Bueno, vaya un poquito al micrófono, ingeniero. Sí. La primera fue ¿cómo fue? Su planteamiento Sí, sí, como sí. opción presidencial Sí, sí, a la sí. sociedad. Esa la voy a dejar de último. Perfecto. Mira, con relación a la última pregunta que tú haces, nosotros cuando nos reunimos en ese contexto de la reforma constitucional con Leonel Fernández, fue pensando precisamente en brindar al país la constitución que hoy tenemos, una buena constitución, sin ver ningún tipo de daño que en términos personal o particular me pudiera hacer. Porque tú señalas esa parte, pero tú no señalas que yo rehabilité con eso a Leonel Fernández. Correcto. Yo rehabilité a Leonel Fernández como rehabilité a Hipólito Mejía. Correcto. Y eso me lo criticaron mis compañeros. ¿Cómo tú haces eso? Eso no es un tema personal. Yo creo que aquí estamos buscando primero reivindicar una posición histórica del PRD y de Peña Gómez, que era la no reelección presidencial consecutiva. Y en la discusión inclusive con el doctor Fernández sobre este tema, que él me planteaba, pero vamos a dos más y más nada. O sea, yo le dije, presidente, yo tengo una posición muy importante en este proceso de acuerdo que estamos haciendo. Es reivindicar eso que fue producto de la reforma que se hizo en el 96. Y en ese sentido, yo no puedo salir de aquí sin esa posición de no reelección presidencial consecutiva. Y cuando los compañeros me criticaban esa posición, yo digo, bueno, esto es un asunto democrático. Si ellos compiten y ganan, pues ganaron. Pues yo no puedo, por eso, por querer yo excluirlo, para yo tener menos obstáculos en mi camino. Fíjate que lo que pasó en el 2010, luego de haber hecho ese acuerdo, fue producto de alianzas en escenario de actores políticos de ese momento en contra nuestra. Correcto. PRD sacó un 47% y no sacó un senador. Porque actores con nombres y apellidos se unieron para que eso no se diera. Inclusive uno de ellos felicitó a la Junta Central Electoral el lunes, después de la elección. Por el proceso. Por el proceso. Eso fue así. Sí. Afectándole a su partido, porque todavía estaba en ese partido. Entonces, luego, en el 2011, yo fui víctima de que 300,000 PLDistas votaran en un proceso interno del PRD, en otra alianza de los mismos actores. La alianza de esos dos actores se rompe con un discurso de uno de ellos en San Juan, donde decía que tenía el cuerpo del delito para apresar a una serie de gente. Y de ahí se rompe la alianza. Y ahí se consolida la candidatura de Danilo Medina. Esa es la realidad. Entonces, son temas que son temas un poco delicados, pero que evidentemente me da la oportunidad de plantearlo aquí. Claro. No quiero utilizar nombre y apellido, pero yo sé que ustedes lo saben. Claro. Y el que nos esté escuchando. Y entonces eso se ocurrió en el 11, donde la candidatura nuestra, todas las encuestas marcaban por encima del 65% al interno del PRD. Claro.
Israel. Presidente, ya un poco más actual. En sentido general, casi todo el mundo conoce mi posición al respecto del recién aprobado presupuesto que creo que ayer aprobaron mis amigos diputados. Sí, Un Congreso cual yo he calificado de irresponsable desde el punto de vista fiscal. Eso es lo primero, preguntarle su opinión al respecto. Y además, esa escalada de endeudamiento y los altos costos de la deuda. Fíjese, yo siempre señalo que de los males en la gestión de este gobierno, precisamente ha estado primero el descuido en cuanto a lo que ha sido la escalada en materia del alto costo de la vida que se genera a nivel nacional. La parte de la inseguridad y la alta criminalidad que arropa todo el país, el alto endeudamiento sin explicaciones, pero sin resultados, donde a pesar de haber esos endeudamientos, la inversión pública ha bajado de manera considerable. Sin embargo, el gasto corriente ha sido alto y dispendioso en sentido general, generando inclusive pensiones privilegiadas sin ningún criterio institucional ni criterio que correspondan a lo que son los reglamentos en ese sentido, ni a las leyes, solamente con el propósito reeleccionista. Y eso ha sido así. El tema de la mala política exterior del gobierno, sobre todo con nuestro vecino de Haití. El tema del sector energético, donde todos los sectores evidentemente muestran un estado de retroceso. Y esto, yo en pelota y en política no me apasiono, yo voy a las estadísticas. Cuando me comparan un pelotero con otro, yo digo, no, vamos a ver, ¿qué hizo? ¿Cuántos turnos tuvo? ¿Qué hizo? O sea, ¿cuántos jorrones dio? ¿Cuál es el promedio? Bueno, este es mejor, ahí lo dicen los números. Entonces, en política debe ser así, y en gestión de gobierno debe ser mucho más así. Entonces, en ese sentido yo creo que ha habido un descuido total, y el manejo del presupuesto ha sido acomodado a las voluntades y a las necesidades del gobierno, que eso no se corresponde con una política conforme a la ley nacional de presupuesto. Israel, Elías. Bien, bueno, presidente del PRD, volvemos a la alianza. Pareciera un matrimonio obligado porque los dos líderes de la Fuerza del Pueblo y PLD no se han juntado, no se le ha visto aliarse. En esa alianza, valga la redundancia, de que si hicimos una alianza vamos a levantarnos las manos los tres, como siempre se hace. Entonces solamente lo hemos visto a usted como protagonista. ¿Se juntarán ellos? Para todo es un momento. Recuerda que inicié diciendo que era una alianza con muchas particularidades, donde hay 3 candidatos de los 3 partidos que se han aliado, con un espacio que evidentemente cada uno va a crear su propia estrategia, su propio desarrollo de su campaña para generar voluntades a favor. Y eso complica un poco el tema. Pero para todo hay espacio. Lo importante es que se le llame un matrimonio obligado, se le llame un matrimonio forzoso, se le llame como se le llame, es una realidad. Es una realidad. Nosotros vamos a votar por todos nuestros candidatos, los del PRD y los candidatos de la alianza, así como lo hará el PLD y como lo hará la Fuerza del Pueblo. Vamos a votar cada uno en su casilla. Nosotros vamos a votar en nuestra casilla 4, la casilla blanca, la casilla del partido, la casilla del Jairo. Y así lo harán ellos. De manera que lo más importante es que ya la alianza, en todo su contexto, lo municipal, lo senatorial y lo presidencial, está establecida con un protocolo, con unos lineamientos también del proceso de campaña en cuanto a protocolo de acción. O sea que yo creo que la realidad está ya sobre la mesa y está implementándose en este momento. Alfredo de la Cruz, vamos terminando, ingeniero. Sí, ingeniero. Hemos tenido que aprovecharlo. He visto, no se ve todos los días. Sí, he visto que usted está recorriendo el país todos los fines de semana. Usted llega... Profesor, ahí, escúchame, aproveche y pregúntele de la ambulancia. Como hay muchos PRMistas que lo han golpeado y cosas, y él anda con la ambulancia. Se anda recogiendo heridos. Hacemos ese adendum. Adéndeme esa. Hasta un Ya él 25. mencionó uno. Como dice la ley de compra y contratación, hasta un 25. Exacto. Vamos con esa extensión en la pregunta. Vaya anotando ahí.
Ingeniero, usted anda recorriendo el país, lo he visto que ha estado en varias provincias en su proselitismo, en aras de juntar votos para su partido y para la alianza. No sé si usted ha tenido la experiencia, usted habló ahora mismo en su intervención, de que estamos dentro del gobierno que más dinero ha manejado y que menos resultados ha tenido. Uno de los principales diarios digitales en este día de hoy señala la gran cantidad de obras que están paralizadas, que se ofrecieron, que no se iniciaron y otras que están paralizadas. ¿Cuál es su opinión en materia, usted que fue ingeniero, usted que es ingeniero y fue ministro de Obras Públicas, sobre el desempeño en términos de inversión de obras y de infraestructuras por el gobierno de cambio? Este gobierno ha fracasado en materia de inversión en infraestructura, totalmente. Ellos han invertido más de 20.000 millones de pesos en la autopista Duarte y no se ha visto absolutamente nada. Pero no solamente eso, la realidad es que los incumplimientos en cuanto a las promesas que hicieron, aquí se prometieron 44.000 viviendas, 11.000 viviendas por año. 11.000 viviendas por año. Y no van 5.000 viviendas, de las cuales 3.000 deben ser de alianza pública-privada. No van 5.000 viviendas en lo que va de gestión. Aquí se prometió, el muro, que yo digo que es bueno, pero no es suficiente. Y eso quería yo abundar un poquito sobre eso ahorita. Se prometió que se iba a poner ya para este año listo. En octubre de este año iban a inaugurar el total. Sí, y van 58 kilómetros de los 395 de la frontera. En la vivienda ese es el corte que tenemos. Y así otro tanto, en materia de energía, estamos totalmente aún teniendo, posiblemente con posibilidad de colapsar el sistema. Porque inclusive se han hecho muchos... Y el aumento del subsidio. Mucha generación de energía solar, pero no está en la línea de conducción, la línea de transmisión de esa. Sí. O sea, que va a haber un colapso en ese sentido. O sea, porque los generados no va a haber cómo insertarlo en la red. Bueno. En fin, la parte de los incumplimientos sobrepasan las expectativas de lo posible en un gobierno. Pero bueno, cumplieron un 80%. ¿O pusieron a Monte Grande ayer? No, es que ha sido realmente catastrófico. De manera que nosotros entendemos que ese ha sido, el gobierno falló en su propuesta de cambio. Pero lo que pasa es que fue más que una propuesta, fue un eslogan de campaña. No tenía un proyecto de cambio. Y muchos de los PRMistas se quejan de que el 60% del gabinete está conformado por gente que ni siquiera trabajaron por el PRM. La ambulancia. No, nosotros estamos, mire, aquí lo que se queda, la inconformidad en ese sector es más fuerte que lo que se refleja en materia de lo que hayan podido venir hacia el PRD. Hay mucha gente que desde ya lo más positivo que van a hacer es no hacer nada. Para no hacer daño. Lo más positivo que van a hacer es no hacer nada. Eso es clave. Y otros, evidentemente, van a hacer su trabajito también. Sí. La última, Kimberly. Pero ingeniero, te vino duro. Y te va a preguntar. Se está riendo. No, ingeniero, pero vamos a otro escenario. Vamos al escenario internacional. Vamos al escenario internacional. No, yo quería decir, antes de tú. Sí. Fíjense, el tema haitiano. Y decía ahorita que lo más importante es que Haití avance, que Haití se desarrolle para beneficio nuestro, para que nos afecte menos sus debilidades y su situación económica y social. En el 2018 yo firmé un acuerdo con Haití, con el ministro de Relaciones Exteriores, los Estados Unidos como testigo y la Universidad de Texas como asesor técnico. Y fue en Laredo, que es la zona fronteriza. La zona fronteriza donde pasan $1.000 millones diarios. O sea, un tema que desarrolla, que crea una riqueza para ambos lados de la frontera. Entonces nosotros ahí acordamos hacer una franja especial de desarrollo a lo largo de los 395 kilómetros de la frontera, donde empresas transnacionales, multinacionales, pudiesen
asentarse para industria y diferentes tipos de actividad empresarial, industrial, la cual tuvo una respuesta inmediata. Y una vez hubo la disposición de 15.000 millones de dólares para la implementación inicial de ese proyecto por parte de los Estados Unidos. Después Unión Europea se comunicaron con nosotros, África se comunicó con nosotros, Asia se comunicó con nosotros, para interesados en eso. Y es sencillo, es simple. Una franja de 5 millas de la frontera hacia Haití y 5 millas de la frontera hacia la República Dominicana, a lo largo de todo esa franja divisoria fronteriza. ¿Y esto qué significa esto? Bueno, generación de riqueza, generación de decenas de miles de empleos. Y se convierte en la verdadera barrera migratoria de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Y verlo con una visión clara. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, no ocurrió porque el trámite en Haití fue muy lento. Son difíciles. Muy lento. Inclusive yo le sugerí al presidente Medina, en su momento, si esto no es posible en este escenario, bueno, vamos a hacerlo nosotros. De los 5 millas para nosotros. De los 5 millas para acá. Claro. Que es viable, que es posible. Pero no se pudo implementar, evidentemente los trámites burocráticos, pero es lo que yo mantengo ahora como propuesta en ese sentido. Y también yo creo que eso, bueno, hay un ejemplo, y está lo de Codevi, que tiene 23.000 empleados, sí, una pequeña empresa, relativamente con lo que estamos planteando. Claro. 23.000 empleados, 18.000 haitianos y 5.000 dominicanos. Y ha dado resultados en materia de generar riqueza y generar empleo. Imagínate eso a lo largo de toda la frontera, en ese corredor de 5 millas. Yo quería decir con el tema bueno, por favor. No, ya vamos terminando. Por razones de tiempo, ya Kimberly nos cedió la pregunta. Agradecer al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, brillante conversación. Yo quería decir algo antes de pedir. Miren, los 10 minutos míos son suyos. Muchas gracias. Además de este esfuerzo que hemos hecho con el tema de la alianza opositora Rescate RD, que acoge a los 3 partidos de oposición mayoritarios y otros partidos políticos, nosotros tenemos nuestra propia propuesta como Partido Revolucionario Dominicano y como candidato. Hacia allá era mi pregunta. Sí. Víctor la había hecho y se le quedó. Sí. En ese sentido, pues el PRD propone una forma de gestión de gobierno distinta. Cambio climático. Un gobierno que hable menos y haga más. Un gobierno que prometa menos y que haga más. Y en ese sentido ofrecemos una propuesta responsable, eficiente y verdaderamente transparente. Estamos trabajando en toda la elaboración de nuestro programa de gobierno, donde hemos cogido muchos temas de los que habíamos planteado anteriormente. Y nosotros entendemos que nuestras verdaderas prioridades deben ser las verdaderas necesidades de la gente. Vamos a hacer un gobierno centrado en lo que fue el legado de Peña Gómez, primero la gente. Porque ahí es que está la base de sustentación de los pueblos. Los gobiernos son protectores, son benefactores de la mayoría más necesitada del país. Y evidentemente proyectos importantes tienen que generarlo aprovechando la capacidad técnica y económica de los sectores privados, junto a la voluntad y fortaleza del Estado en beneficio de esa grande mayoría. Y yo soy ingeniero civil, soy profesional del área de desarrollo. He tenido experiencia tanto en el sector público amplia como en el sector privado. Participé en el 82 como director de la CAS, en el 2000 como secretario de Estado de Obras Públicas y recientemente como ministro de Relaciones Exteriores. Con esa experiencia que he tenido, he generado desarrollo del sector privado y del sector público. He podido ejecutar los más importantes proyectos del país en materia de infraestructura, de centros comerciales, edificios institucionales, edificios residenciales, etcétera. Y he podido también desarrollar obras públicas que hoy han constituido un antes y un después
en cada uno de los escenarios, como es el caso de las obras de infraestructura deportiva de los Juegos Panamericanos. Pero además, esa experiencia, junto a mi capacidad, quiero ponerla a servicio del país para desde el gobierno, con un gran equipo de trabajo, eficiente, responsable y transparente, implementar planes, programas y proyectos que vayan en beneficio de esa grande mayoría, que contribuyan al desarrollo nacional, pero que también contribuyan a generar una mejor calidad de vida y un bienestar real para la familia dominicana. Bueno, ahora sí, gracias al ingeniero Miguel Vargas Maldonado por esta conversación histórica en el Rumbo de la Mañana. Vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana.